The Senate will convene as a court of impeachment, and the chaplain, Dr. Barry Black, will lead the Senate in prayer. El Senado inicia su sesión como corte de juicio político. El capellán nos guiará en la plegaria. Oremos. Dios Todopoderoso, soberano de esta tierra amada, tú eres nuestra fortaleza y tu deseo que se haga la justicia. Nuestros senadores, jurados, deben recordar que responden ante ti. Hacer que la justicia fluya como agua y que el bien como una corriente poderosa. Señor, durante este proceso de juicio político, dale a nuestros legisladores el don del discernimiento para que sepan distinguir la verdad de la mentira e inspíralos para que comprometan sus pensamientos y decisiones a ti. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oramos en tu poderoso nombre. Amén. Juramento de fidelidad a la bandera. And Senators, will you please be seated? And if there's no objection, I hear none, the journal of proceedings of the trial are approved to date. The Sergeant-at-Arms will make the proclamation. Hear ye, hear ye, hear ye. All persons are commanded to keep silence on pain of imprisonment while the Senate of the United States is sitting for the trial of the article of impeachment against Donald John Trump, former President of the United States. Mr. President. The Majority Leader is recognized. Thank you, Mr. President. Now, for the information of all senators, no motions were filed this morning, so we'll proceed to the House Manager's presentation. We anticipate 2 10-minute breaks and a 45-minute dinner break around 6 p.m. In pursuant to the provisions of Senate Resolution 47, the managers for the House of Representatives have 16 hours to make the presentation of the case. The Senate will now hear you, and we recognize Mr. Manager Raskin to begin the presentation of the case for the House of Representatives. Mr. Raskin. Thank you very much, Mr. President, members of the Senate. Good morning, good day. Some people think this trial is a contest of lawyers, or even worse, a competition between political parties. It's neither. It's a moment of truth for America. My late father, Marcus Raskin, once wrote, "Democracy needs a ground to stand upon, and that ground is the truth." America needs the truth about ex-President Trump's role in inciting the insurrection on January 6th because it threatened our government. Está amenazando a nuestro gobierno y la perturbación generada pudo haber interrumpido la transferencia pacífica del poder en Estados Unidos por primera vez en 233 años. Ayer, los abogados del presidente Trump sugerían que esto era como un terrible accidente, un desastre natural, donde mucha gente resulta muerta o lesionada y se estaba buscando a quién culpar. Y que esa es una reacción humana normal, aunque injusta, según dijo el abogado del presidente. De acuerdo con el señor Castor, el presidente es una persona inocente que se vio arrastrada por esta catástrofe, pero que no hizo nada malo. El señor Castor se hace eco de su cliente, quien después de la insurrección declaró que su conducta en el caso fue totalmente apropiada y por lo tanto solo podemos asumir
que él pudiera volver a hacer lo mismo, porque él dijo que su conducta fue totalmente apropiada. Así que ahora la parte factual del proceso está ante nosotros. El tema constitucional ya quedó resuelto, ya sea que lo hayan convencido o no el análisis de los abogados del presidente, el Senado lo rechazó. Así que ahora el Senado está ejerciendo adecuadamente su jurisdicción y funciona como una corte de juicio político, conduciendo un juicio sobre los hechos, un juicio basado en los hechos. La Cámara de Representantes aduce que el presidente Donald Trump incitó una insurrección contra el Congreso y el pueblo. Los abogados del presidente dicen que su conducta fue totalmente apropiada y que él era una víctima inocente de las circunstancias, como otras víctimas inocentes que se vieron arrastradas por el caos en los días subsiguientes. Ustedes verán y escucharán y digerirán la evidencia. La evidencia les va a demostrar que el expresidente Trump no fue un observador inocente. La evidencia va a demostrar que él instigó la insurrección del 6 de enero. La evidencia va a demostrar que él abandonó su función de comandante en jefe y se convirtió en el instigador en jefe de una peligrosa insurrección. Y esto, como lo dijo uno de nuestros colegas el 6 de enero, la mayor traición del juramento presidencial en la historia de los Estados Unidos. La evidencia les va a demostrar que él anticipó lo que iba a ocurrir y que esto no lo sorprendió. Y cuando se produjo inexorablemente la violencia como se anticipaba, generando el caos en esta Cámara y en la Cámara de Representantes, él abandonó su responsabilidad como comandante en jefe de ponerle coto a la violencia, de proteger al gobierno y proteger a nuestros funcionarios y a nuestro pueblo. Él quebrantó su juramento de preservar, proteger y defender la Constitución, el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. La evidencia va a demostrar que él instigó a sus seguidores para que se abalanzaran contra el Capitolio, para frenar el robo, para frenar al vicepresidente Pence y al Congreso de completar la victoria electoral de su adversario. Se va a demostrar que a él se le advirtió que sus seguidores estaban preparados para un ataque violento contra el Capitolio. Esto lo decían informes de los medios, de la policía y hasta arrestos. En síntesis, vamos a demostrar que el presidente no fue un testigo inocente con una conducta totalmente apropiada, que debe ser un estándar para futuros presidentes. Él instigó este ataque y lo vio venir. Para nosotros, esto parecía caos y locura, pero esta locura fue metódica. Este fue un ataque organizado contra el conteo de los votos del colegio electoral en una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, bajo la 12ª enmienda, para tratar de evitar que el vicepresidente Mike Pence y nosotros contáramos suficientes votos electorales para certificar la victoria de Joe Biden 306 contra 322, un margen que el presidente Trump declaró una victoria abrumadora en 2016. Cuando mi colega, el señor Raguse, hable después de mí, él dirá en detalle cómo se mueve la evidencia en este caso. Los demás fiscales y yo analizaremos la evidencia paso a paso para que todos puedan ver exactamente cómo se desarrollaron los acontecimientos. Pero les voy a dar algunas razones clave en este momento de por qué sabemos que esta no es una tentativa de culpar a un inocente por la terrible violencia que se suscitó el 6 de enero. De lo que se trata es de hacer que la persona individualmente responsable de instigar el ataque responda por ello. Comencemos con el 12 de diciembre. Ustedes van a ver a un hombre que elogió, alentó y cultivó la violencia. Hemos comenzado a luchar, dijo.
más de un mes después de las Before elecciones. the second Million MAGA March, Y eso fue después de la segunda marcha de MAGA que culminó con el incendio de una iglesia. Y el presidente dijo que era apenas el 18 comienzo. days before January 6th. 18 días antes del 6 de enero, él le dijo a su base dónde sería la lucha. Dijo, el 6 de enero será algo salvaje. Asistan, dijo el presidente de los Estados Unidos. Y eso resultó así. El presidente Donald Trump seguía promoviendo la fecha del 6 de enero a sus seguidores. En el momento justo en que el Congreso se reunía en una sesión conjunta para contar los votos del colegio electoral y para finiquitar la elección presidencial. De hecho, en los días previos al ataque, verán que hubo incontables noticias, publicaciones en redes sociales y reportes de la policía que hablaban de miles de personas que se habían reunido para la marcha del presidente. Era gente violenta, armada, y que su blanco era el Capitolio. Esta turba se organizó de manera tan abierta porque, como después dirían en estos corredores, y como lo publicaron en foros antes del ataque, quien los había enviado aquí era el presidente. Quien los invitó fue el presidente de los Estados Unidos de América. Y cuando acudieron, sabiendo que esta era una turba enardecida y armada, esto fue lo que Donald Trump les dijo. Él los exhortó, dijo, si ustedes no luchan como el demonio, ya no van a tener un país. Y apuntando al Capitolio, dijo, nunca van a retomar el país con debilidad. Tienen que demostrar fuerza y ser fuertes. Él les dijo que lucharan como demonios y eso fue lo que se desencadenó ese día. Instigados por el presidente Trump, su turba atacó el Capitolio. Este asalto se desarrolló en vivo frente a las cámaras de televisión ante una nación aterrorizada. Y decían, así es como nuestro presidente respondió al ataque, que lo vimos incitar. Estaba encantado, entusiasta, mientras confundido que otros a su alrededor no estuvieran tan contentos como él. Él instigó el ataque y cuando la turba ocupó el Senado y atacó la Cámara de Representantes y atacó a los policías, él lo estaba viendo en televisión como si fuera un programa de realidad. Él se regodeaba viendo esto y no hizo nada como comandante en jefe, sino que fungió como el incitador en jefe, enviando mensajes por Twitter, acicateando a la turba, expresando su simpatía hacia los insurrectos. A las 4:17 de la tarde, casi 3 horas después que comenzó el asalto, por primera vez habló, no en Twitter, sino que le dijo directamente al pueblo estadounidense lo siguiente. Sé que tienen dolor. Dicen, bueno, el presidente nos va a dar palabras de consuelo ahora. Él entiende que estamos dolidos. Hemos visto estas imágenes terribles de policías siendo agredidos y golpeados. Ha sido un ataque de 3 horas, pero esto fue lo que dijo. Sé de su dolor, sé que están dolidos. Hemos tenido una elección que nos fue robada. Fue una victoria abrumadora y todo el mundo lo sabe, especialmente el otro bando. Ustedes pensarían que va a condenar la violencia, este espectáculo sin precedentes del ataque al Capitolio, pero él seguía promoviendo la gran mentira que fue la que movilizó a la turba para comenzar. Si alguien tiene alguna duda de lo que estaba haciendo, lo que él quería no era defendernos o consolarnos, sino para solidarizarse con la turba, para seguir actuando como instigador en jefe, no comandante en jefe, diciéndole a la turba que les habían robado las elecciones. Y aún después de ese terrible ataque, él siguió diseminando esa gran mentira.
Y como todos aquí lo saben, Joe Biden ganó por más de 7 millones de votos y 306 contra 322 en el colegio electoral. Pero Donald Trump celebraba a la gente que estaba interfiriendo violentamente con la transferencia pacífica del poder por primera vez en la historia de Estados Unidos, haciéndolo a instancias suyas. Y en este video, cuando finalmente le dice que se vayan a casa, añadió este mensaje: los queremos, son muy especiales. Distinguidos miembros del Senado, este es un día que pasará a la posteridad como una desgracia en la historia de Estados Unidos, a menos que le pregunten a Donald Trump, porque esto fue lo que dijo antes de acostarse a las 6:01 de la tarde. No fue para consolar al país o para hablar de la seguridad de los miembros del gobierno o para condenar la insurrección. Esto fue lo que dijo. Estas son las cosas y sucesos que se producen cuando una victoria electoral sagrada es robada de manera burda a grandes patriotas que han sido maltratados, injustamente tratados por tanto tiempo. Váyanse a casa con amor y en paz. Recuerden este día para siempre. Estas son las cosas que suceden cuando una victoria electoral es robada de manera abyecta a grandes patriotas. En otras palabras, esto era natural y predecible para Donald Trump. Al comienzo del día, él dijo lo que iba a pasar. Al final del día, finalmente dice, le dije que esto iba a ocurrir. Y luego añade, recuerden este día para siempre, pero no como un día de desgracia, horror y trauma, como lo recordamos todos los demás, sino como un día de celebración, un día de conmemoración. Y si lo dejáramos pasar, sería la continuación del llamado a la acción y la convocatoria a la próxima ronda de insurrección, porque todo esto es totalmente apropiado. Senadores, lo que está en juego en este proceso no puede ser más grave. Todos los estadounidenses de todas las edades están invitados a ser partícipes de este recorrido esencial para conocer los hechos y la verdad. Los juicios en una democracia son públicos y ningún juicio es más público que un juicio político, porque la insurrección desató violencia, derramamiento de sangre y dolor en el Capitolio, y vamos a mostrar videos de los ataques a policías, a inocentes. Instamos a padres y maestros a revisar con cuidado lo que los chicos están viendo y, por favor, acompáñenlos si los están dejando ver. Trataremos de advertir antes de los videos más violentos. Pensamos que la meticulosa presentación de los fiscales va a conducir a una conclusión irrefutable, que Donald Trump cometió un delito contra nuestra Constitución y nuestro pueblo y violó de forma flagrante su juramento presidencial. Él fue condenado por la Cámara de Representantes y debe ser hallado culpable por el Senado. Antes de concluir, quiero referirme a un asunto constitucional que queda pendiente del argumento de ayer. El presidente obviamente sigue explorando cómo cambiar de tema y hablar de cualquier cosa menos su responsabilidad por el ataque. Ayer escuchamos mucho, él decía que esta instigación a la insurrección fue algo apropiado porque esto estaba amparado por la primera enmienda. Y esto me llamó la atención porque he sido profesor de Derecho Constitucional y la primera enmienda durante décadas. Y como vamos a demostrar en el proceso, la premisa factual está equivocada. Ellos presentan al presidente Trump prácticamente como alguien que está expresando una opinión política con la que no estamos de acuerdo y ahora lo queremos encarcelar por ello. Eso no tiene nada que ver con la realidad de estos cargos o la falta cometida. El expresar opiniones políticas no son lo que amerita un juicio político y esto no tiene nada que ver con eso. No tiene diferencia cuál sea el contenido ideológico de la turba. Y si vamos a tolerar la incitación a la insurrección, podemos estar seguros que habrá más
variantes ideológicas muy pronto. Como vamos a demostrar en forma abrumadora, presentar a Trump como un individuo común castigado por sus ideas es una descripción equívoca de sus acciones, de su intención y de su actuación el 6 de enero, cuando instigó a una turba insurrecta en el Capitolio. La semana pasada, 144 expertos constitucionales, incluyendo Floyd Abrams, un defensor tenaz de la libertad de expresión, Stephen Calabresi, cofundador de The Federalist Society, y otros dieron a conocer una declaración indicando este argumento del presidente como frívolo desde el punto de vista legal, añadiendo que todos coincidimos en que la primera enmienda no le prohíbe al Senado condenar al presidente Trump y descalificarlo de futuras posiciones políticas. Dicen además que ningún experto razonable llegaría a la conclusión que el presidente Trump tenía derecho, bajo la primera enmienda, a instigar a un ataque contra el asiento de la legislatura o a observar por televisión mientras el Capitolio era asaltado. La incitación a la violencia no está amparada por la primera enmienda. Por eso la mayoría del país ha desestimado esta aseveración de Donald Trump, hablando de lo que decía el juez Wendell Holmes. Uno puede gritar fuego en un teatro, pero eso no demuestra la gravedad de este caso. Esto es más grave que alguien que dice fuego en un teatro concurrido. Es peor cuando el jefe de bomberos, a quien le pagan por apagar los incendios, envía una turba no para gritar fuego en el cine, sino para prenderle fuego. Y cuando suenan las alarmas y comienzan a llegar llamadas a los bomberos pidiendo ayuda, no hace nada más que observar y alentar a la turba para que continúe el asalto y ve cómo el fuego se propaga, regodeándose con esa situación. Así que decimos que este jefe de bomberos no debería volver a ocupar un cargo público y que está despedido y es inhabilitado. Él dice que se opone y que estamos violando su derecho a la libertad de expresión porque él está a favor de la turba o del fuego o lo que sea. Por favor, no hay que ir a la escuela de Derecho para saber qué es lo que está mal con ese argumento. La clave es esta. Ciertamente una persona privada puede expresar en la calle su respaldo a los enemigos de Estados Unidos y proponer el derrocamiento del gobierno. La primera enmienda lo ampara, pero cuando el presidente pasa todo el día diciendo exactamente eso, expresando su respaldo a los enemigos de Estados Unidos y a favor de derrocar el gobierno, ¿alguien duda que esto sería una violación de su juramento de preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos y que puede ser condenado por tal cosa? Como presidente de Estados Unidos, usted jura lealtad a un lado y si no cumple el juramento puede ser condenado políticamente y puede ser inhabilitado políticamente. Como dijo el juez Scalia alguna vez, no se puede andar con los policías y vitorear a los bandidos. Y cuando se está vitoreando a los insurrectos, no se puede seguir siendo el comandante en jefe. Las acciones del presidente no fueron la protección, defensa de la Constitución. Él tenía una obligación que lo distingue de cualquier otra persona en el país. Él tenía que asegurarse que las leyes se cumplieran a cabalidad, incluyendo las leyes contra el ataque a oficiales federales, destruir propiedad federal, amenazar a miembros del Congreso, interferir con elecciones federales y docenas de otras leyes que todos conocemos. Cuando él instigó a la insurrección, él rompió su juramento. Él violó su responsabilidad y por eso estamos hoy aquí. Y es por eso que él no tiene una defensa constitucional creíble. Una última triste historia en este caleidoscopio. Uno de los policías que nos protegieron ese día era un veterano, un servidor público honorable que pasó horas enfrentando a la turba como parte de esa línea azul
que defendía el Capitolio y nuestra democracia. Durante varias horas sin parar, mientras los asaltantes les escupían, los golpeaban, golpeaban a los policías con bates de béisbol, extinguidores contra incendios y demás, él nos defendió y cumplió a cada minuto su juramento. Y después, sobrecogido de emoción, se puso a llorar en la rotonda y lloró durante 15 minutos y gritaba, me han dicho la palabra de la N 15 veces hoy. Me senté con uno de mis compañeros, otro hombre negro, y me dijo, ¿qué pasa? ¿Es esto Estados Unidos? Esa es la pregunta ante ustedes. ¿Es esto Estados Unidos? ¿Puede nuestro país y nuestra democracia volver a ser lo mismo si no hacemos que la persona responsable por instigar este violento ataque contra nuestro país, el Capitolio y la democracia, y todos aquellos que nos sirven de manera fiel y honorable? ¿Es esto Estados Unidos? El señor Neguse va a darles ahora una hoja de ruta de las evidencias del caso. Señor presidente, distinguidos senadores, abogados, como muchos de ustedes, yo soy hijo de inmigrantes y como hijo de inmigrantes, yo creo firmemente en mi corazón que Estados Unidos es la república más grandiosa que haya visto este mundo. Un referente de nuestra república desde los días de George Washington ha sido la transferencia pacífica del poder. Durante siglos lo hemos aceptado como un hecho. Lamentablemente, tristemente, ahora sabemos que ya eso no se puede dar por sentado, porque como explicaba el fiscal Raskin, el 6 de enero, la transición pacífica del poder fue violentamente interrumpida cuando una turba asaltó el Capitolio y violó esta Cámara. Como verán en el transcurso de este proceso, esto fue instigado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y él lo hizo porque él quería frenar la transferencia del poder para retener el poder, aun cuando había perdido las elecciones. Y cuando estalló la violencia, cuando habían entrado al edificio con armas, él no hizo nada para ponerles coto. Si vamos a proteger nuestra república y vamos a evitar que algo así se repita, él debe ser condenado. Voy a ser muy claro sobre lo que les vamos a mostrar en el curso de este proceso. Como mis colegas fiscales vayamos presentando el caso hoy, esta noche y mañana, va a ser útil pensar en la incitación a la insurrección por parte del expresidente Trump en tres partes: la provocación, el ataque y el asalto. Comencemos con la provocación. Vamos a demostrar durante el curso de este proceso que este ataque fue provocado por el presidente, instigado por el presidente, y como resultado era predecible y tiene sentido. Esta turba, bien orquestada, con una conducta intencional, esto se hizo abiertamente,
de manera orgullosa y evidente y altisonante, porque esta gente realmente creía que estaba haciendo esto por él, que esta era su responsabilidad patriótica. E incluso pronosticaban o predecían que él los iba a proteger. Y en su mayor parte tenían razón. En su posición única como comandante en jefe del país y como la única persona a la que estaban escuchando estas turbas y a quien obedecían, él tenía el poder para parar todo esto y no lo hizo. Algunos han dicho que las declaraciones del presidente Trump eran simplemente un discurso. Permítame preguntarles esto. ¿Cuándo en nuestra historia un discurso ha llevado a miles de personas a asaltar el Capitolio con armas, escalar las paredes, romper ventanas, matar a un policía del Capitolio? Este no fue un mero discurso. Esto no fue un asunto fortuito. Cuando ustedes vean las evidencias que vamos a presentarles, quedará claro exactamente de dónde venía esta turba. Porque la cosa es esta. Las palabras del presidente Trump, el 6 de enero, como verán, en su discurso, así como las acciones de la turba fueron cuidadosamente escogidas, estas palabras tenían un significado muy específico para ese grupo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en las semanas previas, durante las elecciones y después, él utilizó las mismas palabras una y otra vez. Ustedes van a escuchar una y otra vez tres cosas. Lo pueden ver en la pantalla. Primero, lo que el fiscal Raskin menciona, lo describe como la gran mentira, que la elección fue robada, fraudulenta, forjada. Escucharán una y otra vez cómo él repite esta mentira para instar a sus seguidores a no rendirse y a no aceptar el robo. Y después, frenar el robo y después luchar. Luchar como demonios. ¿Para qué? Para frenar el robo. Para impedir que se robaran las elecciones, presentándose ante esta Cámara para que ustedes, para que nosotros no pudiéramos actuar. Respetuosamente les pido que recuerden esas tres frases cuando consideren la evidencia en el día de hoy. El robo de las elecciones, frenar el robo y luchar como demonios, porque estas no fueron frases fortuitas el 6 de enero. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Comencemos con la gran mentira. Ustedes verán que el presidente se dio cuenta en la primavera que podía perder las elecciones. ¿Qué hizo entonces? Comenzó a plantar las semillas para que algunos de sus seguidores se fueran preparando, diciendo que él solo podía perder las elecciones si los comicios eran robados. En otras palabras, estaba creando un escenario infalible. O ganaba las elecciones, o tendría algunos seguidores enardecidos que creían que si él había perdido era porque las elecciones habían sido manipuladas. Y estarían enfurecidos, porque él estaba diciendo a los estadounidenses que les habían robado sus votos. Y en Estados Unidos, nuestro voto es nuestra voz. Así que estas falacias de fraude electoral, ahí él estaba arengando a sus fuerzas, instándolas, enfureciéndolas. Vean este video. Porque no vamos a dejar que nos arrebaten estas elecciones. Es la única forma en que pueden ganar y no lo vamos a permitir. Es la única forma
en que podemos perder, en mi opinión, con un fraude masivo. We all know what happened. Todos sabemos lo que sucedió después de eso. Él perdió, He lost the election. perdió las elecciones, He had that pero no-lose recuerden scenario that I referenced. que él había planteado ese escenario de infalibilidad. The election Él le dijo a sus seguidores que las elecciones habían sido robadas como pronóstico y después le dijo, les han robado las elecciones, pero no lo pueden aceptar. Tienen que frenar el robo. No pueden dejar que otra persona les robe las elecciones. En todo el país, la gente está unida enarbolando letreros diciendo, paren el robo. Los demócratas quieren robarse la Casa Blanca, no se lo pueden permitir. Now, while he's inciting his supporters, Mientras él está arengando a sus seguidores, simultáneamente everything he possibly está can haciendo to todo overturn lo them. posible por revertir First, he las begins with elecciones. courts, a legitimate Primero comenzó con los tribunales, una vía legítima, to challenge the election. But he ignored cuestionando el resultado all electoral, of their adverse rulings. pero All of his claims ignoró were thrown out. todas las decisiones en contrario Then he cuando moved sus on aseveraciones fueron to trying to desestimadas. pressure Pasó state entonces a election tratar de officials to presionar block the a election funcionarios results estatales for his opponent, para even though bloquear los often in resultados their states, you'll hear favorables a su my fellow adversario. managers discuss that in detail. Mis colegas hablarán de esto en detalle. Después trató de amenazar a funcionarios electorales para que cambiaran los votos, amenazándolos hasta con sanciones criminales si se rehusaban. Tenía al Departamento de Justicia investigando sus aseveraciones y hasta ellos determinaron que no tenían base. Así que trató de persuadir a algunos miembros de su partido en el Congreso para bloquear la certificación de los votos con ataques en foros públicos. Cuando eso no funcionó, trató de intimidar al vicepresidente de los Estados Unidos de América para que se negara a certificar los votos y para que los enviara de vuelta a los estados. Nada de esto dio resultado. ¿Qué hizo entonces? Estaba contra la pared. Todo lo demás había fallado. Él volvió a sus seguidores, a quienes les había venido diciendo durante meses que les habían robado las elecciones, y pasó a incrementar la presión un poco más, no solamente para decirles que pararan el robo, sino para que lucharan como demonios. Esta es una lucha por la supervivencia de nuestra nación y vamos a seguir luchando. Nunca nos vamos a rendir, solo vamos a ganar. Este no es el momento de replegarse, es hora de luchar más que nunca. Tenemos que hacerlo todo. Vamos a luchar como demonios. No vamos a ceder, no nos vamos a rendir, no vamos a conceder, no nos vamos a rendir, nunca vamos a desistir y nunca nos vamos a rendir. Ustedes verán que en los meses en que el presidente hizo estas declaraciones, la gente lo escuchaba. Seguidores armados rodearon las casas de funcionarios electorales. El secretario de Estado de Georgia recibió amenazas de muerte. Se le advirtió al presidente que esta era una retórica peligrosa que desencadenaría violencia letal. Y esa es la gran diferencia, porque cuando él vio la violencia que estaba creando con su conducta, no le puso freno. Él no condenó la violencia, él la incitó aún más y fue más específico. No les dijo solamente que lucharan como demonios, les dijo cómo hacerlo, dónde y cuándo. Él se aseguró que supieran, con 18 días de anticipación, les dijo, agenden la fecha, marchen al Capitolio y luchen como demonios. El 6 de enero, como dijo el fiscal Raskin, el mismo día de la certificación de los resultados electorales.
¿A qué hora se programó esa concentración? that this A la chamber misma was hora certifying que esta election Cámara results in joint estaba session. certificando When did he los conclude resultados his electorales speech? en una sesión conjunta. Literally moments ¿Cuándo before concluyó el Speaker discurso? Pelosi had gathered Momentos us. antes que la presidenta Pelosi Many of nos us were declarara in en the House sesión. during that Muchos joint session estábamos en la conference. Cámara en esa sesión I was conjunta sitting del 2 Congreso. rows Yo behind estaba Leader Schumer, dos Leader filas McConnell. detrás I remember de los líderes vividly. Schumer y McConnell. And as we were standing Lo there, recuerdo vívidamente. fulfilling Cuando our estábamos solemn allí, oath to the cumpliendo con Constitution, nuestro juramento the solemne president con la was finishing his Constitución, speech just a couple of el miles away. presidente estaba How culminando did su he discurso conclude a 2 that millas de famous aquí. speech? ¿Y cómo cerró With a ese final terrible call to discurso? action. Con un último llamado a la Told them acción. to march Él down les dijo, Pennsylvania Avenue, marchen por la avenida Pensilvania to come here. para que That it vinieran was their aquí, patriotic duty que era su obligación patriótica, because the election had been stolen. porque las elecciones When habían they sido heard his robadas. speech, Y cuando ellos understood escucharon su his words discurso, and what they meant entendieron because they sus had heard it palabras before. y lo que quería decir, porque lo habían escuchado Let's antes. take just a minute and really look at his words on January Consideremos 6th, por un as he minuto spoke at the Save sus America palabras rally. del 6 de Remember, I enero, told you, cuando él habló we en hear esta 3 phrases. The concentración. election was stolen, Hay stop, 3 frases. and fight Se robaron like las hell. Let's elecciones, start frenen el robo y with luchen that como first phrase. demonios. Comencemos con esa primera frase. Todos aquí no queremos ver que nos roben la victoria electoral. Esto es algo sin precedente. Es un robo descarado y todos lo saben. No se confundan, estas elecciones se las robaron a ustedes, a mí y al país. Now, of course, each of you heard those words before. Ustedes escucharon esas palabras antes. The president had Y la spent turba months también. telling his supporters that the election had been Durante stolen. meses el So he presidente used dijo que las this elecciones speech habían sido robadas to y incite usó them este further, to discurso inflame them, para to stop the steal, instigarlos aún to más, stop para the frenar certification el of the robo, election results. para frenar la certificación de los resultados. Nunca nos vamos a rendir ni vamos a rendirnos. Uno no se rinde. Y para hablar de un término que ustedes acuñaron, vamos a frenar el robo. Frenaremos el robo. Finally, Finalmente, the president used el this presidente usó su as a call discurso to arms. como un It was not rhetorical. llamado a la movilización. No Some fue of algo his retórico. supporters had been primed. Algunos de sus seguidores habían sido preparados para esto durante meses. Days before this speech, Como City sabrán, Manager días antes del Raskin discurso, there were lo vast indicó el reports fiscal across Raskin, all major hubo media informes outlets en las that thousands of principales people cadenas would informativas be armed. que miles de that they'd be personas violent. estarían They armadas, learned that Capitol que serían Police violentas. and the FBI Verán que reported la policía del that Capitolio y el days leading up to FBI, the attack, en los días previos al thousands in the ataque, crowd would be targeting the Capitol specifically. reportaron They had que una arrested turba de people miles with guns trataría de the night asaltar el before the Capitolio, attack on que Wednesday. habían arrestado gente armada la noche anterior, And this y is what our commander-in-chief esto fue lo que dijo nuestro comandante en jefe a la of those turba warnings frente a right esas before advertencias, they came here. justo antes que vinieran para acá. No los vamos a dejar que acallen sus voces, no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar. Gracias. Y tienen que hacer que su gente luche, porque con debilidad no se va a rescatar el país. Hay que demostrar firmeza y vamos a luchar como demonios. Y si no luchan como demonios, no van a tener más un país. You have to get your people to fight. Tienen que motivar a su gente a luchar. Él se los dijo. Senators, this clearly was not just Senadores, esto no fue un simple discurso. It was no part fue algo of a casual. carefully planned, Esto months-long fue effort parte with a very de un specific esfuerzo cuidadosamente planificado show up con una on finalidad January concreta. 6th and Acudan get el your 6 de people enero to fight the certification. y
combatan la certificación. Él los instigó. Esto era And predecible. again, Y you una don't vez have to más, take my word for it. no tienen por President's qué former aceptar mi chief of palabra. staff is a retired El ex secretario de la Marine, presidencia, Coast un general de Guard, was 4 confirmed by this estrellas, body, and the retirado Secretary of Homeland Security, de la overwhelmingly infantería de marina, that man is confirmado John por este Kelly. And on the cuerpo, day after the John insurrection, Kelly. Al día siguiente de la insurrección, él dijo lo siguiente: el presidente sabe a quién le habla con sus declaraciones y mensajes. Él sabe a quién le habla, él sabe qué es lo que quiere que hagan, y cuando él dice lo que ha estado diciendo desde las elecciones, alentando a la gente, pues no sorprende ver lo que no vimos ayer. surprise. Think about that. No No es una surprise. sorpresa. Piensen en The eso. president had every reason El to presidente know that this tenía razones para because he anticipar que esto assembled iba a the mob. ocurrir, He summoned the porque mob. él convocó He a la incited turba the mob. e instigó a la He turba. knew when he took Él that sabía podium on that fateful cuando morning subió that those a in ese attendance escenario had heeded his esa words, mañana and they were que los que waiting estaban presentes for his orders. escucharían sus palabras y esperarían a sus And that, órdenes of para course, comenzar a brings me, luchar. Y eso my me fellow lleva, por managers, to what supuesto, happened here in this building. a analizar lo que As ocurrió lead en este manager edificio. Raskin stated, Como dijo el my fiscal colleagues Raskin, are gonna walk through the events of January mis colegas 6th and van a the evidence in analizar very los great acontecimientos detail. del 6 de enero en They are detalle. painful to watch and to recount. Son I'm imágenes not going to dolorosas repeat the de ver evidence now, y but I do de want to be clear recordar. about what also Pero happened quiero ser muy during claro that sobre terrible attack, otra and that is cosa que this. ocurrió President Trump, durante once ese again, terrible ataque. Una vez más, el presidente Trump because when the violence nos quedó mal, erupted, porque when cuando we, estalló la law violencia, enforcement officials protecting us, cuando protecting nosotros you, y were los under funcionarios attack, que nos protegían a as each nosotros of y a you ustedes were being nos vimos evacuated from this atacados, chamber, from a cuando violent todos mob, as we were estábamos being siendo evacuated evacuados de from the esta House, Cámara ante el he asalto could de la have turba, immediately and él pudo de inmediato intervened to stop the violence. It was y de his forma duty enérgica as intervenir para commander-in-chief frenar la violencia. to stop Era su the obligación violence, como and he comandante en alone jefe parar la had violencia, that power. y él tenía el Not poder just para because of hacerlo. his unique role as commander-in-chief, No por su función singular como because comandante they en jefe, believed sino that they were following porque his orders. esta gente pensaba que estaba siguiendo sus órdenes. Y así lo dijeron. I thought I was following my president. I thought I was following what we were called to do. President Trump requested that we be in DC on the 6th. You heard it from them. Ustedes lo han escuchado de ellos They were mismos. doing what he wanted them to do. Estaban haciendo lo que él quería que hicieran. They wouldn't have listened to you, to me, No los hubieran to the escuchado a vice ustedes o a president of the mí, United States, who they were al attacking. vicepresidente de They los didn't Estados stop Unidos, a and quien face estaban law atacando. enforcement, police No officers se fighting for amilanaron their frente a la lives to presencia stop de la it. They policía, were following policías que estaban arriesgando su vida para frenarlos. He alone, Estaban siguiendo al our presidente, commander-in-chief, a had él, the power a nuestro to stop it. comandante en jefe, quien tenía el poder para parar todo esto y no lo hizo. You will hear evidence tonight Escucharán evidencia esta noche, mañana y a lo largo del proceso sobre su negativa como comandante en jefe a responder a numerosos llamamientos desesperados en redes sociales, por teléfono, implorándole que parara el ataque. Y ustedes verán sus críticas contra el vicepresidente Pence, quien estaba escondido con su familia, mientras que había extremistas gritando "ahorquen a Mike Pence", tildándolo de traidor. Verán que incluso cuando finalmente, 3 horas y media después del ataque, le dijo a esta gente que se fueran a casa en paz. Él añadió, como dijo el fiscal Raskin, y cito, "Ustedes son muy especiales. Los queremos". Piensen por un momento of the lives lost
en las vidas que se of the perdieron ese more than día. 140 wounded Los más de police officers. 140 Ask policías yourself, heridos. if Y as pregúntense, soon as this had started, President si Trump apenas had simply comenzó gone esta on situación, TV, el presidente logged Trump on hubiera Twitter hablado and por said, televisión "Stop the attack." o Twitter If he y had hubiera done dicho, so paren el with ataque. even half as much force Si lo hubiera as he hecho, said, "Stop the steal," siquiera con la mitad de la energía que le puso a how decir, many paren el lives would we have robo, saved? ¿cuántas vidas habríamos salvado? Sadly, he didn't do that. Lamentablemente no At hizo the end of eso. the day, A fin de the president cuentas, was not successful el in presidente stopping no the tuvo éxito certification. That we know. para tratar de parar Thanks las to the bravery certificaciones. of Eso lo law sabemos enforcement gracias and the bravery a la of valentía de nuestros the policías senators in this room. y de los senadores aquí Each presentes. of you who still fulfill Cada your uno de constitutional ustedes duty, even under the threat of mortal peril. que But cumplió there con can su be obligación no constitucional, aún arriesgando la doubt vida, grave harm no hay that duda he caused. de el terrible daño To que our él elected causó leaders, to us, a nuestros our líderes families, elegidos, a to all nosotros, who nuestras work familias, in the Capitol, a our todos staff, aquellos que trabajan your en el staff, Capitolio, nuestro to our personal, el brave personal de Capitol ustedes, police who defend us a tirelessly los valerosos with little policías thoughts, del Capitolio who que believed nos that they had a defienden commander-in-chief who would incansablemente, defend and que protect them, pensaban instead que put el them in comandante en harm's jefe way. los defendería y los protegería, To y en those lugar de eso killed for los heeding puso en peligro his por commands, los que to our murieron democracy and the por system escuchar su which llamamiento ensures that we have a president elected by a the atacar people, el sistema que nos garantiza que to our tengamos un national presidente security elegido por el and our pueblo, standing in the world. el daño a nuestra seguridad harm nacional y a was nuestra real. posición en el mundo. The damage, El daño fue real, 5 tangible. people lost their lives 5 personas on that perdieron la terrible, vida tragic day. en ese A trágico woman y terrible was día. shot dead, Una 50 mujer feet fue baleada from where we later certified the election results. a escasos metros And de for donde luego those who certificaríamos los question resultados. just how bad it was, Y para aquellos que dudan de criminal cuán grave complaints fue la recently situación, unsealed by the Department of Justice are more en than cargos criminales dados a conocer You'll por see el one of these Departamento de documents Justicia son on the screen. reveladores. Verán uno de In estos the charging documentos en la affidavit, one of pantalla. the leaders of the Proud Boys, En la they learned declaración jurada that de un members of líder this de group Proud said, Boys, I'm gonna quote, dice, los miembros de este grupo, "They would have cito, killed Mike Pence habrían matado a given the Mike chance." Pence si les hubieran dado la In oportunidad. another, we En otro, learned of a tweet in real time while they were in the building stating, recibimos el broke into mensaje the en tiempo Capitol. real y decía, got inside. entramos al Capitolio, we did our part. entramos, hicimos We nuestra were looking parte. for Nancy Pelosi Estábamos to shoot her in the buscando a frickin' brain, Nancy but we didn't find Pelosi her. para volarle el cerebro, pero no la encontramos. And for anyone who suggests otherwise, Y para cualquiera que sugiera these algo en contrario, defendants themselves estos acusados told you exactly why they were here. les han dicho exactamente por qué You'll estaban see this aquí. in the trial. Lo That in verán the a lo halls largo of the del Capitol, proceso. on social media, in news interviews, and in En charging documents, los they pasillos del confirmed Capitolio, en redes sociales, they were following ellos the confirmaron que president's estaban orders. siguiendo las órdenes You del can see some presidente. of the statements on that screen. Verán algunas de One sus declaraciones en la said, pantalla. Trump wants Una all dijo, able-bodied patriots. Trump Another, quiere que that todos los President Trump is patriotas calling us to vengan. fight. This isn't El a presidente joke. Trump nos está llamando a luchar. Another Esto no one, es I un thought juego. I was following Otro, my president. yo I pensé thought que I estaba was siguiendo a following mi what we were called presidente, to do. que estaba haciendo lo que Our nos habían president pedido que wants us hiciéramos. here. We wait Nuestro and take presidente nos orders quiere from aquí. the president. Esperaremos y acataremos las órdenes del presidente. That the Él les hizo election was creer stolen durante and they were semanas following que las his elecciones command habían sido to take robadas back their y country. que estaban luchando, esperando su comando para retomar el As I país. prepared for today, yesterday, Cuando this me trial, preparaba para el día de hoy, one memory that I couldn't shake hay was on the un night of recuerdo January que no 6th, puedo the feeling of desestimar, walking back onto the House la floor sensación de caminar and seeing many of you por there, la cámara y ver I remember a us muchos de ustedes allí. finishing our task. Recuerdo que estábamos completando nuestra labor a las And as 4 I, de la as I walked mañana. off the floor, I was Y so mientras caminaba, grateful, so grateful me sentí tan for the agradecido opportunity to thank por la the oportunidad Vice President of the United de darle las States, gracias Mike Pence, al vicepresidente for de his los actions. Estados Unidos, Mike Pence, for por standing sus before us acciones, and asking us to por follow venir our ante oath nosotros y and our por faith. pedirnos que
cumpliéramos nuestro juramento, nuestra We only had a responsabilidad. couple hours of sleep that morning. Early the next Dormimos day, solo un par de I horas called esa my noche. dad, Al día siguiente llamé a mi padre, quien, como dije, vino a este país como inmigrante and I hace told 40 him años. the proudest Y le moment of my dije life que el momento que más orgullo me ha dado desde que sirvo en el was going Congreso back onto the floor with each of fue you. cuando regresé a la sala junto con todos ustedes para completar la tarea que I'm habíamos humbled comenzado. to be back with you today. Me llena de humildad estar de Just as nuevo on January con 6th, ustedes. when we overcame Y that así attack como el on 6 de enero, our country, cuando superamos ese ataque I'm hopeful contra el Capitolio y el país, tengo la esperanza que en este proceso podamos usar nuestra determinación y perseverancia para defender una vez más nuestra democracia. Estoy aplicando fielmente la ley, defendiendo la Constitución y haciendo que el presidente Trump responda por sus acciones. Senators, Representatives Joaquin Senadores, Castro and Eric Swalwell los representantes will now Joaquín Castro show the y Eric evidence of Swalwell President Trump's long campaign mostrarán to la evidencia delegitimize his de electoral la defeat campaña and to galvanize del his presidente supporters Trump to para help him delegitimizar retain el his resultado power at any electoral cost. So we're gonna y go at para this hacer point que sus step seguidores by lo step ayudaran in a retener el explaining poder a the cualquier progression all costo. the way up Iremos until paso a the paso para explicar la secuencia. Good afternoon, y'all. My name is Joaquin Castro, and I represent Buenas San tardes, soy Antonio Joaquín Castro y in the United States represento a San Antonio en el Congreso de los Estados There's a Unidos. saying that a lie can travel halfway around the world Se dice before the que truth la has a chance luz to put on its shoes. puede darle la mitad de That la was before vuelta the al mundo internet. antes de que la verdad se ponga los zapatos. The Eso point of that fue saying antes is de that la a lie can Internet. do incredible El punto es damage que una and mentira destruction. puede causar un daño terrible that's y una gran especially destrucción. true when that Y eso es lie especialmente is cierto told cuando by the esa most mentira powerful person on earth, la dice la persona más our poderosa del planeta, commander-in-chief nuestro comandante en jefe, of the United States. el presidente de los Estados Unidos. This attack did not come from one Este speech. ataque no se It derivó didn't de happen un by discurso y no The fue un evidence hecho shows fortuito. that La this mob evidencia was demuestra provoked over claramente many que esta months turba by Donald fue J. preparada Trump. durante meses por And if you Donald look at J. the Trump, evidence, y his si analizan purposeful la conduct, evidencia, you'll see su that the attack was conducta, foreseeable verán que este and ataque preventable. fue predecible y se I'll pudo start by evitar. discussing President Trump's actions Comenzaré leading up to the refiriéndome a las election, acciones del when presidente he set Trump up his big lie. hasta llegar a las elecciones, cuando Beginning in dijo the esa spring of gran 2020, mentira. President Desde la Trump primavera began del 2020, el to fall presidente behind in the Trump polls. comenzó And by a July, quedarse a la saga en las President Trump had reached encuestas a new low. y para He julio was running 15 estaba en el punto points más bajo. behind his opponent. Estaba 15 And he puntos was por scared. detrás de su adversario y estaba He asustado. began to believe that he could legitimately Empezó lose a the election. pensar que podía legítimamente perder And las so he did elecciones. something entirely Por lo tanto, unprecedented hizo in the algo history totalmente of our sin nation. precedentes en la historia de nuestro He país. refused to commit to a Él peaceful se negó transition a of comprometerse power. con una transición Here's what he said. pacífica del poder. Esto fue lo que dijo. ¿Aceptaría las elecciones? Habrá que ver. No voy a decir que sí. ¿Se comprometería usted con una transición pacífica del poder? No habrá una transferencia, habrá una continuación. Senators, the President of the United Senadores, el States said, presidente de quote, los Estados "There Unidos won't be a dijo, y transition cito, of power. no habrá There'll be una a transición de continuation." poder, habrá una continuación. President Trump was given every opportunity El presidente to tell Trump his supporters, le dieron la "Yes, oportunidad if I de decirle a sus lose, I seguidores, will peacefully sí, transfer power si to yo the next perdiera, president." transferiría el poder Instead, pacíficamente al he próximo told his presidente. supporters, En "The lugar de eso, only le way dijo he a sus could lose the seguidores election que is la if it única was forma en que stolen." podía perder las elecciones In era tweet si after se las tweet, robaban.
En un mensaje tras otro, él lanzó alegaciones que no podían ser ciertas sobre las elecciones, pero ese era el punto. No importaba si esto era verdad o no. Él se quería asegurar que sus seguidores estuvieran enfurecidos, que les estaban arrebatando las elecciones. El 24 de mayo, 6 meses antes de las elecciones, él dijo, sería la elección más fraudulenta de la historia. ¿Cómo iba a saber que iba a ser una elección fraudulenta con 6 meses de antelación? Y el 22 de junio, lo mismo. Elecciones manipuladas, el escándalo de nuestra era, sobre unas elecciones que todavía no habían tenido lugar. El 30 de julio, 2020 será la elección más imprecisa y fraudulenta de la historia. Palabras altisonantes, sin pruebas tangibles. Pero él quería que sus seguidores pensaran que les iban a robar la victoria electoral. Esto fue para motivar a su base, para enfurecerla. Estos son algunos de los múltiples casos en los cuales el presidente dijo este mensaje en discursos, concentraciones y en televisión. Este será el desastre electoral más grande de la historia, porque la única forma en que podemos perder las elecciones es si las elecciones son manipuladas. Recuérdenlo. Solo pueden ganar estas elecciones es con una elección fraudulenta. Una elección fraudulenta será el mayor fraude electoral de la historia. Claramente este es un sujeto que se niega a aceptar la posibilidad o realidad en nuestra democracia de perder una elección. Hay docenas de mensajes y discursos de Donald Trump propagando esta mentira, pero ustedes lo entienden, sus seguidores también. Ellos pensaban que si él perdía, era porque la elección había sido manipulada. ¿Aceptaría si gana Joe Biden? No. ¿Bajo ninguna circunstancia? No. ¿Por qué? Porque son mentiras, es un engaño y corrupción. ¿Piensa que si Biden emerge ganador, hubo fraude? Sí, claro que sí. Si Joe Biden ganara, en su opinión, ¿solo podía perder Trump mediante una elección fraudulenta? Absolutamente, yo concuerdo con eso. No hay forma que el presidente pueda perder. Sería una elección manipulada, con trampas o lo que sea. Yo realmente lo creo. Todos nosotros hemos pasado por elecciones y perder nunca es grato. Yo soy un demócrata de Texas. Durante años hemos perdido unas cuantas elecciones, pero ¿se imaginan decirle a sus seguidores que la única forma en que pueden perder es si una elección estadounidense es fraudulenta y robada? Y pregúntense, ¿habían visto alguna vez a alguien haciendo este tipo de aseveraciones sobre sus elecciones? Pero eso fue exactamente lo que hizo el presidente Trump. Él le hizo pensar a sus seguidores que la única forma en que podía perder era si era una elección manipulada. Y, senadores, todos sabemos y entendemos cuán peligroso es eso para nuestro país. Porque lo más peligroso que se puede hacer en una democracia es convencer a la gente que la elección no cuenta, que su voz y su voto no cuentan, y que los comicios han sido robados, y especialmente si lo que uno dice son mentiras. Pasemos ahora a las elecciones. Como saben, los resultados no se dieron a conocer en la noche de los comicios, lo cual no es inusitado en nuestra historia. Pero para el 7 de noviembre, las principales cadenas, incluyendo Fox News, informaban que, contados los votos restantes,
Joe Biden era el probable ganador. El presidente Trump comenzó entonces a instigar a sus seguidores a frenar el conteo. Me imagino que si hiciéramos una consulta en esta sala, aquí hay gente que comenzó a ver un resultado electoral y terminó ganando los comicios. Quizá algunos estamos aquí hoy. Pero imagínense estar a la saga. Uno ve los resultados y a medida que va avanzando, su adversario dice, no es justo, paren el conteo mientras todavía tengo ventaja. Eso fue lo que hizo Donald Trump. Pero Estados Unidos no funciona así. Aquí, cada voto cuenta. Uno no para de contar cuando una persona tiene ventaja. Contamos cada uno de los votos. Y seamos claros, el presidente Trump sabía que no se podía dejar de contar los votos, pero quería arengar a sus seguidores para que pensaran que el conteo de votos llevaría a una elección manipulada y robada. En la madrugada del día de las elecciones, dijo, tratarán de robarse los comicios. Nunca se los vamos a permitir. Una hora más tarde, antes que los votos fueran contados, él fue más allá y cantó victoria. Este es un fraude contra el pueblo estadounidense. Es una vergüenza para nuestro país. Estábamos preparados para ganar estas elecciones y francamente ganamos estas elecciones. Francamente, ganamos. En lugar de decir calmadamente, contemos los votos, si hay problemas legales, los dirimiremos en los tribunales. En lugar de eso, le dijo a sus seguidores que él había ganado las elecciones y que todo esto era un fraude. Lo dijo el 4 de noviembre y nunca ha retirado esa declaración. A pesar de la presión del presidente Trump en ese momento, funcionarios electorales de todo el país siguieron descargando su responsabilidad. Contaron los votos y a medida que su derrota se hacía más clara, arengó aún más a sus seguidores. Vean estas perlas. 5 de noviembre, dijo, en mayúsculas, como gritando, paren el conteo, paren el fraude. Senadores, esto es peligroso. También quiero que recuerden estos mensajes por otra razón, porque así es como se ve cuando Donald Trump quiere que la gente deje de hacer cosas. Y tengan presente que este no es el presidente diciéndole a sus seguidores, alguien le robó una taza de café. Es el comandante en jefe diciéndole a sus seguidores, les están robando las elecciones y tienen que parar el conteo de votos de estadounidenses. Y dio resultado. Sus palabras se tornaron en acciones. Sus comandos motivaron a las acciones. Vean esto. El mismo día de esos mensajes, el mismo día, unos 100 seguidores de Trump se congregaron frente al centro electoral en Maricopa, en Phoenix, algunos con rifles, tratando de intimidar a funcionarios electorales para que dejaran de contar los votos, como lo había ordenado el presidente Trump. Katie Hobbs, secretaria de Estado, dijo que los manifestantes estaban atrasando e interrumpiendo la labor de los empleados. Llamemos las cosas por su nombre. Nos enfrentamos a una pandemia global. Los trabajadores arriesgaron sus vidas para asegurar la integridad de nuestras elecciones y los seguidores del presidente Trump los estaban rodeando, tratando de impedir que hicieran su trabajo. Esto fue peligroso, aterrador y fue un acto descarado de intimidación política. En Filadelfia, el mismo día, investigadores policiales
develaron un plan para atacar el centro de convenciones de Pensilvania, donde se estaba haciendo el escrutinio. Por lo menos una persona armada fue detenida. Y lo mismo se ha repetido en Atlanta, Detroit y en Milwaukee. Sus seguidores utilizaron la Fuerza Armada para tratar de perturbar el conteo de votos porque pensaban que la elección había sido robada. El presidente Trump, al instigar la insurrección, estaba logrando su cometido. Los insurrectos pensaban que tenían la obligación de frenar el conteo, así que acudieron a los centros electorales en todo el país para hacer eso. Este es un fraude contra el pueblo estadounidense. Es una vergüenza para nuestro país. Estábamos listos para ganar estas elecciones y francamente ganamos estas elecciones. Íbamos ganando en todos los lugares principales por mucho y después, milagrosamente, los números comenzaron a decaer en secreto. And there it is. Y ahí lo tienen. They had bought into his big lie. Ellos le compraron su gran mentira. El presidente Trump le dijo a sus seguidores una y otra vez, casi todos los días, en docenas de mensajes, discursos y concentraciones, que el derecho más precioso en la democracia, su voz, su voto, les estaba siendo arrebatado y que tenían que luchar para impedirlo. Y le creyeron. Y lucharon. Y ustedes se preguntarán, bueno, él no sabía que iban a ir armados. Pero lo que sí sabía, porque estaba en las noticias, cuando se enteró, el presidente Trump no hizo nada al respecto. Como mostrará el señor Salwell, después que Donald Trump perdió, se desesperó todavía más y motivó aún más a su base. Les instó una y otra vez, con un lenguaje cada vez más enérgico, a luchar para frenar el robo. Y a medida en que se acercaba la fecha de la certificación, aumentaba su desesperación y dio instrucciones específicas de cómo, cuándo y dónde frenar el robo. Les dijo que acudieran el 6 de enero y marcharan hacia el Capitolio para frenar la certificación de resultados electorales. Y les dijo que vinieran aquí y lucharan como demonios. Van a ver claramente que esta turba violenta que vino el 6 de enero no salió de la nada. El presidente Donald John Trump instigó esta violencia. Y esa es la verdad. Señor presidente, distinguidos senadores, soy Eric Swalwell y represento al 15º Distrito Congresional. Hablaremos de las acciones de Donald Trump durante las elecciones, pero como diría Churchill, ese no fue el final de sus tentativas ni el comienzo del final. Era apenas el final del comienzo. Ustedes vieron al presidente Trump preparando durante meses a sus seguidores para que pensaran que si perdían las elecciones, solo era posible porque el proceso estuvo
sesgado, pero eso tomó tiempo. Igual que hacer una hoguera, no se comienza con las llamas. Donald Trump durante meses y meses preparó la madera y lanzó combustible para que sus seguidores pensaran que la única forma en que se les escaparía una victoria era si la elección era robada. De ese modo, el presidente Trump estaba listo, si perdía las elecciones, para lanzar un fósforo. El 7 de noviembre, después que se contaron todos los votos, el presidente Trump perdió por 7 millones de votos. Pero para Donald Trump, el caso no estaba perdido y tenía un plan de respaldo. En lugar de aceptar los resultados o de presentar reclamos legítimos, le dijo más mentiras a sus seguidores. Lanzó querosén sobre las llamas. Y este no es un individuo hablando en un bar. Este es nuestro comandante en jefe. Día tras día le dijo a sus seguidores mentiras escandalosas sobre el robo de las elecciones y los resultados. Y estos eran reclamos o alegaciones sin fundamento. Pero el punto no era ese, sino enfurecer a la multitud. Y con ese fin, él estaba dispuesto a decir cualquier cosa. El 15 de noviembre, él declaró: yo no acepto nada. Tenemos un largo camino que recorrer. Elecciones manipuladas. Él no dice por qué fueron manipuladas. 17 de noviembre, en Twitter, hubo muertos que votaron. Eso es todo. Sin evidencia, simplemente hubo muertos que votaron. 28 de noviembre. Hemos encontrado muchos votos ilegales. Estén alertas. Esto no era verdad. Nunca encontraron votos ilegales. Ni siquiera trató de aparentar que tenía evidencia. Y estén alertas. Bueno, la idea era movilizar a su base. No era una alegación legítima. Era hacer un drama para arengar a sus seguidores. En 5 de diciembre, critica al gobernador de Arizona y de Georgia, diciéndoles que ellos no están luchando con él en términos de combate. O están con él para que ganen las elecciones, o están luchando en su contra. Estos son solo algunas de las cientos de declaraciones que envió el presidente Trump. Y no fue solo por Twitter. Como verán, él estaba participando en reuniones, haciendo concentraciones, hablando por televisión, propagando la gran mentira que las elecciones habían sido robadas. Gente muerta parecía registrada para votar. Había gente muerta pidiendo boletas de votación. Gente muerta desde hace años. Muertos votando por doquier. La supuesta ventaja de Biden la cubre un gran número de votos que entraron entre gallos y medianoche. Esa inundación de votos nocturnos, votos que estaban viniendo de todas partes. En ningún momento era una alegación legítima. Estaba diciendo lo que fuera para enardecer a sus seguidores para que subvirtieran una elección legítima. Y dio resultado. Como dijo el fiscal Castro, los seguidores del presidente empuñaron las armas para acatar su mensaje de luchar como demonios. En Michigan, recordarán que el presidente Trump estaba criticando a ese estado y a sus funcionarios. Continuó con estos ataques incluso después que Michigan certificó los votos. Vean lo que pasó en Michigan, lo que pasó en los condados.
El caso de Detroit, más votos que votantes, muertos votando por todas partes. Miren, revisé casi todos los condados de Michigan. Teníamos que haber ganado en ese estado, pero se los haré saber en una semana. Literalmente les está diciendo que en Detroit hubo más votos que votantes. 260.000 personas votaron en Detroit. Hay unos 500.000 votantes registrados en Detroit. Aproximadamente 670.000 personas viven en la ciudad. Entonces, no es cierto. Pero él tenía que hacer estas alegaciones para que sus seguidores pensaran que la victoria les había sido arrebatada. Y estaba calando. Unos días más tarde, el 5 de diciembre, sus seguidores rodearon la casa del secretario de Estado de Michigan. Esta es la casa del secretario de Estado, de la secretaria de Estado. Usted es una amenaza a la democracia. Usted es una amenaza a las elecciones libres y justas. 9 de la noche, con la familia de la secretaria en su casa, los manifestantes rodearon su casa y la tildaban de ser una criminal. Y cuando estos individuos armados vinieron, como dijo el presidente, a frenar el robo, no fue la primera vez que el presidente Trump y sus seguidores utilizaron amenazas e intimidación. El presidente Trump no puede decir, no sabía que estaba instigando. Como demostró el fiscal Castro y como yo les he mostrado, hay amplia evidencia que sus palabras tenían consecuencias. Y si él quería parar todo esto, pudo haberlo hecho. El señor Castro les leyó declaración tras declaración de nuestro comandante en jefe, diciendo, paren el conteo, paren el robo. El presidente Trump nunca vaciló en usar su plataforma para tratar de frenar algo. Fácilmente le pudo decir a sus seguidores, dejen de amenazar a funcionarios, dejen de ir a sus casas, paren las amenazas. Pero nunca lo hizo. En lugar de eso, y frente a una violencia creciente, los instigó aún más. La siguiente fase de la certificación de resultados fue el 14 de diciembre de los votos del colegio electoral. La noche anterior, el presidente Trump personalmente envió 14 mensajes por Twitter con más falacias sobre el robo de las elecciones y pidiéndole a sus seguidores que se aseguraran que estos votos nunca fueran certificados. Dice aquí, los rinocerontes que manejan el aparato electoral han hecho una trampa tan abierta que nos quieren robar estas elecciones que ganamos de forma abrumadora. Nunca nos vamos a rendir. Y frente a las amenazas a funcionarios elegidos, este fue su mensaje. Los tilda de rhinos, republicanos solo por su nombre. Dice que eran sus seguidores contra cualquiera que no revirtiera los resultados electorales. A pesar de los esfuerzos del presidente Trump, los electores votaron de acuerdo a la voluntad del pueblo estadounidense y Joe Biden fue certificado como quien había ganado 306 votos electorales. Después que ocurrió esto, el líder McConnell lo reconoció diciendo, muchos esperábamos que la elección hubiera tenido un resultado diferente, pero nuestro sistema de gobierno tiene procesos para determinar quién va a ser juramentado el 20 de enero. El colegio electoral ha hablado.
Como dijo el fiscal Castro, nadie aquí, ninguno entre nosotros quiere perder una elección. A veces hay razones para disputar unas elecciones, a veces el conteo es muy reñido, a veces pedimos un reconteo o vamos a la corte. Eso es apropiado. Pero lo que hizo el presidente Trump fue diferente. Lo que hizo el presidente Trump fue totalmente lo contrario de lo que habría hecho cualquiera de nosotros si pierde una elección. Porque una vez que el resultado es claro y hay una decisión, uno acepta, uno reconoce la voluntad del pueblo estadounidense, porque el pueblo es el que decide. Y eso es lo que los tribunales y los estados que contaron los votos han dicho. Decían que había llegado el momento de una transición pacífica del poder, porque eso es lo que demandan la Constitución y el imperio de la ley. Excepto el presidente Trump. Él le dio instrucciones para canalizar todo ese odio hacia el 6 de enero, su última oportunidad de frenar la transición pacífica del poder. Y eso nos lleva al ataque. El fiscal Castro les habló del poder de la mentira, especialmente cuando esa mentira viene del hombre más poderoso del mundo, el comandante en jefe. También ayuda si uno ha invertido millones de dólares para amplificar esa mentira. Lo verán aquí. A mediados de diciembre anunciaron un anuncio titulado "La evidencia es abrumadora. Fraude. Paren el robo". Invirtió 15 millones de dólares de su fondo de defensa legal en estos anuncios para amplificar su mensaje de frenar el robo. Se difundieron en todo el país, en video, en publicidad en línea y en mensajes de texto. Las mismas palabras y frases que el presidente Trump había usado durante meses, que la elección era fraudulenta, que pararan el robo. Pero ahora tenían un propósito específico. ¿Cómo sabemos eso? Estos anuncios fueron diseñados para circular hasta el 5 de enero. Y ahí pararon. Esto fue deliberado para arengar a su base para la movilización de ese día. Y no fueron solo los anuncios. Él siguió usando su propia plataforma. Le dijo a sus seguidores, quienes pensaban que les habían robado las elecciones y estaban listos para luchar, cuándo, cómo y dónde para frenar el robo. Donald Trump hizo un llamamiento deliberado y como en sus anuncios, esto se centraba en el 6 de enero. El 19 de diciembre, a la 1:42 de la mañana, nuestro comandante en jefe dijo, gran protesta en Washington el 6 de enero. Acudan. Será salvaje. Será salvaje. Sabemos por qué escogió ese día. No fue al azar. Era su última oportunidad de frenar la transición pacífica del poder. Y le dio a sus seguidores tiempo suficiente para planificar. Esta fue la convocatoria 18 días antes del acontecimiento. Y no fue un asunto pasajero casual. Durante 18 días, Donald Trump les recordó una y otra vez que acudieran el 6 de enero. Y les decía exactamente lo que quería que hicieran. El 26 de diciembre dijo, si un candidato presidencial demócrata tuviera una elección robada y se demostrara a un nivel sin precedentes, los senadores demócratas lo considerarían un acto de guerra y lucharían hasta la muerte. Mitch y los republicanos no han hecho nada. Simplemente quieren que esto pase, sin luchar. Él dice que los republicanos no están haciendo nada ni están luchando porque ustedes están cumpliendo con su obligación constitucional de certificar el resultado electoral. Y también sugiere el presidente Trump que si esto hubiera sido en contrario y los demócratas hubieran perdido, lo habrían considerado un acto de guerra.
un acto de guerra. Así es como Donald Trump preparó a sus seguidores para el 6 de enero. Él incluso dijo, lo reiteró 14 minutos después, el Departamento de Justicia, entre comillas, y el FBI no han hecho nada respecto a las elecciones presidenciales del 2020 y el fraude. El mayor fraude en la historia de nuestro país, a pesar de evidencia abrumadora, debería darles vergüenza. Y después añade, la historia lo recordará. Nunca se rindan. Los veo a todos en Washington el 6 de enero. Esa frase, la historia lo recordará, es la única vez, la primera vez que Donald Trump usó esta frase durante su presidencia y se la envió a 70 millones de seguidores en Twitter, el día que tenían que acudir y estar listos para luchar. El 27 de diciembre les recordó una vez más, no se lo pierdan, habrá más información. Días más tarde, nos vemos en Washington. Y esto siguió hasta el 6 de enero. El 1 de enero dijo, la gran concentración de Washington será a las 11 de la mañana. Más tarde les diremos dónde y los detalles. Paren el robo. Una hora más tarde, el presidente Trump repitió un mensaje de una seguidora, de Kylie Kramer, directora ejecutiva de Women for America First, el grupo que organizó la concentración y la que creó el grupo Stop the Steal. Ella dijo, la caballería viene, señor presidente, refiriéndose a la caballería convocada para el 6 de enero. Y mencionó dónde podían confirmar asistencia y cuál era el mensaje. Stop the Steal. ¿Y qué dijo el presidente Trump cuando le dijeron la caballería viene? Un gran honor. Esto no fue un mensaje aislado. Él y sus organizadores hicieron esto una y otra vez. El 3 de enero, otro seguidor decía, hemos marchado por todo el país por usted, señor presidente. Ahora iremos a Washington el 6 de enero y orgullosamente estaremos junto a usted. Gracias por luchar por nosotros. Cuando el presidente repitió su mensaje, ella dijo, el mejor día. Gracias por reenviarlo. Estaremos fuertes el 6 de enero. Señor presidente, vamos con la caballería. Vamos con la caballería. Ese era el mensaje consistente. Esto no fue una protesta cualquiera. El presidente Trump estaba instigando algo histórico. Viene la caballería. Y estaba organizado. En su mensaje, la señora Lawrence, Kylie Kramer, cuyo mensaje vimos repetido por el presidente, nuevamente, ven cómo todo está conectado. No voy a mostrarle todos los mensajes de Twitter porque son muchos, pero hay aquí uno más. Él repite otro mensaje de la señora Kramer con los detalles del 6 de enero. Nuevamente, marcha por el presidente Trump, paren el robo, no certifiquen, y en respuesta, él dice, estaré allí, un día histórico. Antes de estar en el Congreso, fui fiscal en el condado de Alameda. Y cuando uno investiga crímenes violentos, debe distinguir si fue una cuestión en la pasión del momento o si fue algo premeditado. La evidencia aquí es abrumadora. La conducta del presidente Trump de cara a los hechos del 6 de enero fue deliberada, planificada y premeditada. No se trata de un discurso o un mensaje aislado. Fueron docenas en rápida sucesión con detalles específicos.
Él era como parte del grupo de anfitriones y de hecho, cuando reunió a la turba en Washington, nos advirtió que él sabía lo que iba a suceder. Esto fue lo que dijo el presidente Trump la noche antes del ataque. Y es uno de docenas de mensajes por Twitter en las horas previas al ataque. Espero que los demócratas, y más importante aún, que los débiles e inefectivos miembros del Partido Republicano vean a los miles de personas que están llegando a Washington. No van a aceptar el robo de una victoria electoral abrumadora. Referido al líder de la mayoría en el Senado, a John Cornyn y a John Thune. Miles de personas llegando a Washington que no van a aceptar el robo de una victoria abrumadora. Ahí está todo. Y él trata de presionar a senadores para frenar todo esto. Y nos advierte que son miles de seguidores. El FBI había advertido que estaban armados y que son blancos en el Capitolio y dice que no van a aceptar la certificación de los resultados. No es un discurso aislado. Él fue preparando a esta turba durante meses con mensajes reiterados hasta que los convenció que les habían robado las elecciones y que había que hacer cualquier cosa para frenar la certificación. Él les hizo creer que la victoria les había sido robada y los movilizó para tratar él mismo de robarse las elecciones. Esta fue una elección sesgada. Esta es una tiranía y no lo vamos a aceptar. Si no erradicamos el enorme fraude, el terrible fraude en estas elecciones, no tendremos país. La izquierda miente, hace trampa, es implacable y quieren tomar el poder por cualquier medio. No se puede aceptar. Los demócratas quieren robarse la Casa Blanca. No los pueden dejar. No se puede permitir. No se rindan, luchen. Lo dijo en discurso tras discurso. Esta turba estaba lista para luchar. Esto es lo que el presidente Trump estaba instigando. Él anticipó lo que iba a ocurrir y deliberadamente esto fue lo que puso a nuestras puertas el 6 de enero. Quiero ser claro, durante este proceso, cuando hablamos de las turbas y el ataque, no estamos hablando de todos los estadounidenses que acudieron a concentraciones del presidente Trump. Algunos protestaron pacíficamente. Y ese es su derecho. Eso es lo que hace grande a nuestro país. El debate libre, abierto y pacífico de nuestras diferencias. Así como ustedes estaban tratando de hacer en esta sala el 6 de enero. Pero lo que hizo el presidente Trump fue diferente. Él no le dijo a sus seguidores que lucharan o fueran fuertes de manera casual. Él les dijo que lucharan con un fin específico. Les dijo que les habían robado la victoria y que tenían la obligación patriótica de luchar para frenar el robo. Y él repitió este mensaje aún después de notar que estaba generando violencia. Y cuando estaban enfurecidos y listos para luchar, él canalizó su rabia con un llamamiento. Acudan el 6 de enero, el día que se iban a contar y certificar los votos del pueblo estadounidense. Vayan al Capitolio y luchen como demonios. Se lo dijo a miles de personas armadas hasta los dientes, decididas a frenar el conteo de votos del colegio electoral. Lo que hizo el comandante en jefe fue muy diferente de lo que hizo cualquiera de los aquí presentes. Esta fue una incitación premeditada a su base para atacar el Capitolio mientras se contaban los votos. Y esto fue predecible, especialmente para el presidente Trump, quien nos advirtió que sabía lo que se avecinaba. Esto es lo que demuestra la evidencia
y lo que se va a demostrar en este proceso, y es también la verdad. Mr. President, The Majority Leader. I ask unanimous consent the Senate recess for a 15-minute break. Without objection, so ordered.